Primero que todo, buenas noches a todos los asistentes. En nombre de la Universidad de Cartagena queremos compartirles este caso interesante llevado a cabo por mi persona, María José Merlano, residente de segundo año. Bueno, quiero empezar con esta imagen donde a simple vista pues vemos una mariposa que se ve bastante frágil, inofensiva, según pues nuestra primera impresión, ¿cierto? Sin embargo, su sombra pues nos proyecta otra cosa. Se ve más bien una polilla oscura, cero inofensiva, enorme, y bueno, así muchas veces sucede en la dermatología, en que la piel pues nos muestra algo que es aparentemente sencillo, benigno, pero realmente puede que estemos ante algo más complejo y por eso debemos en algunas ocasiones tener un poco de malicia clínica. Si bien nuestro caso clínico pues se trata de un menor de 11 años de edad, residente de acá de la ciudad de Cartagena, quien ingresa al Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja el mes de agosto del año 2021 en compañía de su madre, que pues nos refiere como motivo de consulta, al niño le salieron unos paños. Paños, palabra que en algún momento hemos escuchado y es como popularmente se refieren a las lesiones como los parches o las máculas. Entonces, pues la madre refiere un cuadro clínico de aproximadamente 10 meses de evolución, constituido pues por máculas hipocrómicas generalizadas, asintomáticas, no pruriginosas, que durante su evolución pues fueron tratadas con antimicóticos y corticoides tópicos, no especifica cuáles, pero sí refiere que no nota ningún cambio en cuanto a mejoría clínica y que además del compromiso cutáneo había notado algunas erosiones a nivel de mucosa oral con tiempos de evolución diferentes a la de la piel. Estas ya estaban antes. Dentro de los antecedentes que se indagaron, pues fueron que el paciente pues, es producto de su segundo embarazo con ningún tipo de alteración, fue de un curso totalmente normal. El paciente pues cuenta con inmunizaciones totalmente completas, patológicos negativos y solo confirma que los abuelos paternos y una tía paterna padecen de diabetes e hipertensión arterial. En cuanto a revisión por sistemas, no refiere ningún síntoma o si algún signo extracutáneo. Al examen físico en primera instancia por pediatría, el paciente pues presenta un peso, una talla adecuada para su edad, signos vitales dentro de parámetros normales, sin ningún tipo de compromiso en órganos, a excepción de solo la piel, en el cual pues describen la presencia de las máculas hipocrómicas en el cuerpo y las erosiones a nivel de la mucosa oral. Por lo que pediatría de manera pues juiciosa lo remite a la especialidad de dermatología en sospecha pues de una dermatitis, de una dermatosis despigmentante y una estomatitis que fue tratada por ellos con una formulación magistral. Bueno, dermatología al rescate, pues finalmente el paciente nos llega así, en el cual pues observamos un fototipo 5 según la escala Fitzpatrick, una dermatosis como podemos observar generalizada, a cara, cuello, tórax anterior, también tórax posterior, como se ve en la imagen, miembros superiores, miembros inferiores, glúteos, más que todo una dermatosis con un predominio en áreas no fotoexpuestas y con un compromiso de más del 10% de superficie corporal. Entonces está constituida por parches, máculas hipocrómicas, de bordes definidos, eh, algunos un poco difusos, irregulares, de tamaños variables, asintomáticas, sin coalición de escamas o lesiones secundarias y signos de sobreinfección. Y a la palpación una superficie bastante lisa, blanda, eutérmica, con restos pues, de examen físico sin compromiso de anexos o mucosas y sin palpación de ganglios. Entonces pensemos juntos, es una sección creada para que ustedes reconozcan nuestras impresiones diagnósticas por medio de una sopa de letras, que bueno, al fin y al cabo así se ve un poco nuestro cerebro con un mar de palabras y posibles diagnósticos que llegan pues a nuestra mente. Entonces claramente les doy unos segundos para que alcancen a encontrar algunas de nuestras impresiones diagnósticas, si no pues yo les ayudo. Y bueno, estas fueron nuestras impresiones diagnósticas. Dentro de ellas está la pitiriasis, la leucodermia posinflamatoria y la micosis fungoide. Pues teniendo en cuenta el cuadro, le agregarían pues algún tipo de impresión diagnóstica a esta sopa de letras. ¿Cuál otra le agregarían? Bueno, si bien a nuestro paciente también le realizaron estudios sanguíneos, los cuales
no mostró ningún tipo de compromiso en líneas celulares. La función renal y la función hepática estaban conservadas, un perfil infeccioso en el cual se tuvo en cuenta el VDRL, el VIH y pues las hepatitis negativas, y se le realizó una ecografía abdominal sin compromiso pues visceral. También le fue solicitada pues una biopsia teniendo en cuenta el manejo refractario. Se le realizó el 21 de agosto del 2021, en el cual pues se tomaron 4 muestras localizadas, la primera en miembro superior izquierdo, la segunda en el muslo derecho, la tercera en flanco derecho y la cuarta en el glúteo izquierdo. El paciente pues finalmente toleró el procedimiento sin ningún tipo de complicación y pues las muestras fueron enviadas a estudio histopatológico. Finalmente nos llega el estudio histopatológico el 30 de agosto del 2021, en el cual pues nos reportan piel hasta dermis reticular, epidermis con exocitosis de linfocitos grandes con una ligera esponjosis y a nivel de dermis un infiltrado linfocítico superficial, por lo que claramente el estudio sugirió una probable neoplasia linfoide de células T, pues se solicitaron los marcadores histoquímicos como el CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, 8, CD1A y el KI67. Nos llega el reporte de inmunohistoquímica el 13 de septiembre del 2021 y nos reporta pues una población T con una pérdida antigénica CD2, lo cual pues nos indica ya un poco de atipia inmunológica porque nos está diciendo que los linfocitos T han perdido un marcador normal de su superficie. Además pues nos reportan una relación CD4-CD8 normal 2-1, es decir, que no hay proliferación pues de CD4, es decir, no hay una expansión clonal tan aberrante, por decirlo así, pero sí un KI67 ha aumentado, que nos indica pues una mayor actividad proliferativa, lo que nos hace pensar, esto puede ser un proceso linfoproliferativo. Entonces, sigamos viendo qué nos dice este reporte. A nivel pues de epidermis, describen también acantosis y discreta esponjosis, que ya se las muestro más adelante en la plaquita, y también la discreta paraqueratosis también. Y bueno, a nivel de dermis, ya aquí sí armamos un poco el rompecabezas y nos indica un infiltrado linfocítico perivascular con un epidermotropismo con cambios nucleares atípicos. Entonces, traducido todo esto a esta linda plaquita, que de linda solamente tiene la parte académica, en sí podemos observar pues la colección de los linfocitos intraepidérmicos, cómo migraron estos y se acumularon dentro de la epidermis, y a esto pues lo conocemos como epidermotropismo. Y esos que están señalados en la flecha roja son los microabscesos de Pautrier, que son pues secundarios a este mismo epidermotropismo. Además, pues se ve el cambio atípico nuclear, que son esos núcleos que observan que son más grandes, más irregulares y más hipercromáticos. Y también vemos pues el infiltrado linfocítico en banda, que está pues dentro del paréntesis negro. La esponjosis ligera, que son pues esos que describen que pues son esos pequeños espacios entre los queratinocitos, que básicamente nos muestra ese edema intracelular que hay, y la paraqueratosis en el estrato córneo. El diagnóstico finalmente es una micosis fungoide hipopigmentada. ¿Se acuerdan? Pues al comienzo eh, la mariposa, bueno, lo que nos sugería al principio que era un proceso cutáneo inofensivo y sencillo, realmente histopatológicamente se reveló, fue más bien un diagnóstico más complejo y trascendente. Ahora, ¿qué sucede estadísticamente y epidemiológicamente de manera global en la población pediátrica? ¿Es frecuente? ¿Es rara? Pues bueno, resulta que este es un estudio muy interesante del 2024, epidemiológico, en la población pediátrica y en adultos jóvenes con micosis fungoide antes de los 20 años, en el cual pues se basaron en el registro CIR, que es un programa del Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos, que se traduce pues a vigilancia, epidemiología y resultados finales. Analizaron aproximadamente estos 204 casos, en los cuales pues demostró que la incidencia era del 0.05 casos por 100.000, con una supervivencia a 10 años del 94.3%. Es decir, es muy raro en menores de 30 años, pero favorable en el corto y mediano plazo, con una pues supervivencia altísima al cabo de los 10 años, pero que requiere un seguimiento que debe ser estricto y prolongado. Además, otro aspecto que describen es que los estadios más frecuentes en menores de 20 años
pues son los del subtipo mácula y placas, que son, pues, si bien conocemos estadios que son tempranos, sin compromisos sistémicos y con predominancia más que todo en niños adolescentes más que en las niñas, como fue dado en nuestro caso. En este estudio, pues también se destaca la comparación global entre el Medio Oriente, Estados Unidos y Latinoamérica, lo que nos muestra que, según este estudio, el Medio Oriente pues tiene una incidencia del 0.16 casos por 100.000 y una carga de casos reportados de 10 a 16% de casos pediátricos en series hospitalarias. En cuanto a Estados Unidos, las cifras son increíblemente más bajas, con una incidencia de 0.06 por 100.000 y una carga de casos reportados menos del 5% en pacientes pediátricos en series hospitalarias. Y en cuanto a Latinoamérica, esto es muy interesante, la incidencia está en la mitad con un valor de 0.15 casos por 100.000 y una carga de casos reportados del 15 a 18% en pacientes pediátricos en series hospitalarias. Muchísima mayor proporción que Estados Unidos y describen también que la forma clínica más frecuente fue la hipopigmentada. Entonces, en la gráfica circular resumimos esa distribución concluyendo que en Latinoamérica es del 48.5% según casos reportados, el Medio Oriente del 39.4% y Estados Unidos y Europa sumados 12.1%, demostrando que la carga de casos reportados en niños se concentra más que todo en Latinoamérica y el Medio Oriente. Y bueno, sí estamos reportando tantos casos en Latinoamérica como dice el estudio anterior, pues en Colombia digamos que sí hacemos la tarea. Este es, por ejemplo, es un estudio ambidextrativo de la Universidad de Antioquia publicado en el 2020 sobre 128 casos confirmados de micosis fungoide entre los años 2008 y el 2017, en el que pues, se identificaron aproximadamente 23 pacientes menores de 18 años con micosis fungoide. ¿Y qué encontraron en este estudio? Fue de hecho muy interesante. Encontraron que los pacientes pediátricos representaron el 18% del total de casos diagnosticados con micosis fungoide. La mediana de inicio de las lesiones fue a los 9 años, la mediana de la edad del diagnóstico fue a los 11 años, justo la misma edad que tiene nuestro paciente. Los casos además se presentaron en estadios más tempranos de la enfermedad, siendo pues la variante hipopigmentada la que obtuvo un 52.2% en frecuencia, la clásica obtuvo un 30% y la foliculotrópica el 17%. Y en cuanto al tratamiento, todos recibieron corticoides tópicos y fototerapia con una remisión completa, describen del 59.1% y solo parcial del 40.9%. Dándonos a concluir que en este estudio la variante hipopigmentada fue muy común en menores de 18 años y que la mayoría tuvo pues una remisión completa con fototerapia y corticoides tópicos. Bueno, ¿y cuál es el mecanismo? ¿Cómo se da la micosis fungoide? Pues básicamente en la micosis fungoide todo empieza por la desprogramación de los linfocitos T, por decirlo así, ya que estos normalmente son células de defensa, entonces específicamente los linfocitos del tipo CD4 que tienen pues en su superficie una molécula de homing que los hace ir directo a la piel. Entonces ellos estando en la piel al momento de llegar a esta, en vez de estar tranquilos, se mantienen más bien en un estado de alerta y empiezan a interactuar con otras células de la piel como son los queratinocitos y las células de Langerhans. Pues que estas pues también les van a seguir mandando señales, que los siguen activando y es cuando empiezan a multiplicarse. Posteriormente los linfocitos que están multiplicándose se van acumulando, generando así pues cambios en sus genes, generando pues mutaciones en vías como la JAK-STAT y la TP53, convirtiéndolo más bien en organismos más resistentes y menos obedientes pues a las señales que normalmente emite nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué genera pues todo ese cambio en el microambiente? Básicamente en el microambiente empiezan a, pues, a circular todas esas citoquinas tipo TH2 que son las interleuquinas 4, la 5, la 10, la 13, que básicamente pues van a actuar como un escudo porque estas apagan las defensas que normalmente deberían eliminarlos. Y crean más bien un terreno perfecto para que el tumor pues, siga creciendo sin que nada lo moleste. Entonces,
También a medida que se va dando toda esta proliferación, ya pues no solo se va a limitar a la piel, sino que también van a empezar a migrar a los ganglios y a otros órganos y empiezan a hacer como una expansión de territorio. Entonces, ¿qué sucede en la fase mácula, en la fase inicial? Como podemos ver, también en la ilustración hay un epidermotropismo, ya lo vimos en la plaquita. ¿Y por qué suben hasta allá los linfocitos? Y es que básicamente ellos suben porque las células dendríticas y los queratinocitos producen unas quimioquinas que son las CCL17 y las CCL22, que son pues señales que atraen a los linfocitos que tienen en su membrana un receptor CCR4 que reconoce esas quimioquinas y es cuando ellos dicen, allá es donde debo ir, y suben. En la fase inicial claramente hay una respuesta TH2 y esos mismos linfocitos T malignos son los que finalmente secretan las interleuquinas 4, 5, 10, pues provocando que eso baje las defensas que normalmente controlan los tumores. Entonces hay menos CD8, que son las bolitas azules, y las bolitas rojas son los linfocitos. Hay menos entonces CD8, hay menos natural killer, hay menos células dendríticas y hay menos interferón alfa, gamma y también va a haber una respuesta TH1 disminuida, que como resultado pues se da la formación de máculas. Ya en la fase de placas pues hay una progresión más que todo local, los linfocitos CD4 descontrolados son más y se juntan y pues se forman lo que son los famosos microabscesos de Pautrier, que pues si se acuerdan los vimos en la práctica histológica de nuestro paciente, que son esos pequeños grupos de linfocitos dentro de la epidermis. Y bueno, también en esta fase sigue dominando pues la respuesta TH2, por lo que el tumor se sigue sintiendo un poco cómodo en este ambiente y crece de manera descontrolada. Ya en la fase de tumor, las células neoplásicas son más y más independientes, empiezan a proliferar a la dermis, se forman las úlceras también y sigue habiendo pues una respuesta TH2 que finalmente pues debilita los CD8 y los natural killer y el microambiente pues ya básicamente está a favor del linfoma. Ya en la fase de eritrodermia ya está en juego básicamente toda la piel entera y los linfocitos empiezan a circular también ya a sangre, a ganglios y ya no se limita simplemente solo a la piel. Ya hablando de la clínica, tenemos la fase inicial que consta de parches eritematosos descamativos, que como se ven en la fotografía, son lesiones eritematosas, planas, finamente descamativas, localizadas en áreas no fotoexpuestas, como lo es el tronco, los glúteos, las mamas, los muslos proximales también, y que además coalescen con telangiectasias, con atrofia, hiperpigmentación o también hipopigmentación irregular. El prurito también es variable en cuanto a su intensidad y pues suele confundirse también con eczema, podemos confundirlo con psoriasis, con pitiriasis alba, lo cual puede provocar tratamientos transitorios con corticoides sin resolución definitiva. Tenemos la fase intermedia, que son las placas infiltradas, que como se pueden observar en la foto son esas placas firmes, infiltradas, bien delimitadas, de tonalidad rojiza, violácea o marrón, o incluso también a la palpación notamos esa induración y que además coexisten también con parches, generando así pues lesiones de diferentes morfologías y también puede ir acompañada de prurito. Ya en la fase avanzada tenemos los tumores cutáneos, que son más bien nódulos y masas tumorales más profundas y voluminosas, con tendencia a la ulceración, con un predominio en áreas de fricción, como lo son las axilas, las ingles, los pliegues mamarios, los muslos superiores, que también pues están más asociadas más que todo a infecciones secundarias y con una mayor probabilidad de diseminación extracutánea, ganglios, también hígado, vasos y los pulmones. Descartar pues en esta fase, esta puede dar transformación histológica al linfomas de células grandes, es muy importante porque esta tiene un peor pronóstico. En cuanto a la histopatología, en la fase de parche, placa, a nivel de epidermis, vemos ese epidermotropismo, que son básicamente esos linfocitos atípicos que migran hacia la epidermis sin pues, una esponjosis significativa, por decirlo así. Esto nos ayuda a diferenciarlo un poco de los eczemas, aunque más bien va a haber una esponjosis bastante discreta. Y que a su vez se puede observar también los microabscesos de Pautrier, que son esos pequeños cúmulos de linfocitos atípicos en la epidermis, perdón, que no siempre están presentes, es bueno aclararlo, pero que son muy característicos. A nivel de dermis superficial se puede observar pues todo ese infiltrado en banda con los linfocitos atípicos alineados a nivel de dermis papilar, como si estuvieran abrazando la unión, como si estos estuvieran abrazando pues la unión dermoepidérmica. Y clave también pues son los linfocitos atípicos CD4 con sus núcleos cerebriformes.
En cuanto a la fase tumoral, a nivel de la epidermis logramos observar el epidermotropismo, pero no tan marcado como en las fases iniciales y más bien los microabscesos de Poirier suelen pues, desaparecerse. A nivel de la dermis, pues se logra ver un infiltrado difuso, más profundo, más denso, de linfocitos atípicos que ocupan la dermis reticular e incluso se pueden extender al tejido celular subcutáneo. También podemos observar necrosis y ulceración, fibrosis también, que es un hallazgo muy común en esta fase, ya que el tumor, por decirlo así, rellena la dermis. Y bueno, un breve resumen para poder diferenciarlo de la fase parche-placa es que en la fase parche-placa vemos ese epidermotropismo más los linfocitos cerebriformes y los microcesos de Poirier. Y en esta fase tumoral, básicamente el infiltrado es muchísimo más difuso, más denso, en la dermis, más profundo, y las células están más grandes y atípicas, como lo vemos en esta plaquita, con muchísimo menos epidermotropismo. Entonces, ¿qué marcadores inmunohistoquímicos tenemos? Tenemos los CD3 que son positivos, los CD4 generalmente son positivos también, los CD8 usualmente negativos o escasos en los adultos, aunque existe una variante CD8 positivos poco comunes y es justamente en la población pediátrica. Hay muchísima más proporción, más que el CD4. El CD45RO es positivo, el CD2 y el CD5 a veces un poco disminuidos o perdidos parcial o totalmente, lo que nos orienta al linfoma. El CD7 frecuentemente perdido, el CD30 generalmente negativo, más que todo en las fases iniciales, pero positivo en lesiones tumorales. Dentro de otros marcadores diferenciales y adicionales también tenemos el KI67, como se le hizo al paciente, que nos indica el índice proliferativo que suele aumentarse más que todo en las fases avanzadas. Y el PD1 que puede expresarse en algunos casos también. Existen otras variantes, tenemos la variante foliculotrópica que nos indica infiltración de los folículos pilosos representando más que todo en forma de pápulas, alopecia a nivel de cejas, de cuero cabelludo y que también se ve representado en placas más que todo nodulares a nivel de la cabeza, el cuello y que clínicamente pues son más agresivas, con muchísimo más prurito, bastante intenso y las infecciones también son recurrentes, muy común también en pacientes pediátricos. Histopatológicamente, ¿qué podemos observar? Pues se ven los linfocitos T pequeñitos con núcleos cerebriformes, el epidermotropismo puede ser mínimo o ausente, incluso ausente, pero hay tropismo folicular, es decir, que los linfocitos ya rodean y destruyen más bien el folículo y pueden producir la alopecia localizada. Otro aspecto llamativo es la mucinosis folicular, donde pues hay el acúmulo de mucina dentro de los folículos, como se ve en la imagen, donde está el asterisco y el bordeado rojo, y pues no solo va a afectar el folículo, sino que también puede haber destrucción y atrofia de las glándulas sebáceas. Los marcadores inmunohistoquímicos en esta variante son muy similares a la presentación clásica, eh, muy importante. Y bueno, en cuanto a la variante reticulosis paguetoide, las lesiones son más en forma de placas eritematosas, escamosas y que a veces pues son únicas y clínicamente pueden parecerse a un eczema crónico, incluso lo podemos confundir con psoriasis. Sin embargo, su curso por lo general es bastante crónico, lento, de localización frecuente más que todo en extremidades y de hecho tiene una forma localizada que es de tipo Wöringer Colop, que es una forma bastante benigna e indolente, y también está la forma diseminada, que esta sí tiene un comportamiento más que todo agresivo, por decirlo así, con la posibilidad de progresión como la micosis clásica. Histopatológicamente, pues también se observa el epidermotropismo muy marcado, con esas células T atípicas migrando hacia la epidermis, pero con una distribución dispersa o más bien en pequeños grupos intraepidérmicos con un aspecto más paguetoide. Y cabe aclarar que el infiltrado pues en banda va a ser menos denso. En esta presentación los marcadores más útiles son el CD3 y el CD8 más que el CD4. En base a la presentación granulomatosa laxa, es una variante extremadamente rara, es muy poco frecuente en los niños con micosis fungoide. Las lesiones pues son localizadas
más que todo en pliegues grandes, va a tener como un aspecto flácido, arrugado, como si fuera una piel colgante, de predominio más que todo en las axilas, en las ingles, y es de una evolución más que todo crónica, lenta y que además puede coexistir con parches y placas. En cuanto a histopatología, la epidermis pues claramente se ve un poco adelgazada, se ve un poco atrófica, sin mucho epidermotropismo, con un infiltrado a nivel de dermis más denso, más difuso y muy mal delimitado, pero importante, se ven más áreas claras dentro del infiltrado que corresponden a los granulomas, que son como granulomas intercalados formados por histocitos y células gigantes multinucleadas con núcleos que se ven bastante agrupados, que le dan como esa forma, como si fuera una herradura, como se ven en la imagen. En estos casos son útiles bastante las tinciones, como se observa en el recuadro pequeñito. Básicamente es una célula gigante multinucleada con una tinción del tejido elástico, se ve bastante fibra elástica. Y en cuanto a marcadores, el CD3 y el CD4 pues marcan positivo, el CD68 marca muy bien en los histocitos y las células gigantes, más las tinciones especiales. En la presentación hipopigmentada, pues ya observamos esas máculas o placas hipocrómicas mal delimitadas que por lo general se localizan en tórax y en las extremidades proximales, como ya vimos es pues más bien una presentación que predomina, perdón, más que todo en los niños, en los adolescentes y en los adultos jóvenes, y que pues en ocasiones suele ser pruriginosa, con entidades que podemos confundirlas claramente, lo podemos confundir con pitiriasis alba, con leucodermia postinflamatoria. Histopatológicamente similar a la clásica, vemos pues el epidermotropismo, los linfocitos migrando hacia la epidermis, también vemos los linfocitos con aspecto cerebriformes. Importante, los melanocitos van a estar conservados y esto es muy importante a la hora de diferenciarlo con entidades despigmentantes. No hay como tal una destrucción como en el vitiligo, pero sí puede mostrarnos una melanina más que todo disminuida en los queratinocitos basales, que se debe pues a una alteración en la transferencia de la melanina. Es importante pues también el infiltrado linfocítico linfocitario pues en banda con células atípicas, como lo vimos en la plaquita del paciente. En cuanto a marcadores, son muy útiles los linfocitos CD8, la pérdida de antígenos CD2, CD5 y CD7, un CD20 negativo, pues que descarte como tal la población B, y un Melan A y un HMB45 como complemento, es muy útil. En cuanto a la presentación eritrodérmica avanzada, ya es una forma más que todo tumoral que nos indica pues una afectación más bien mayor del 80-90% de la superficie corporal, con una piel muy eritematosa y descamativa, y que además también se asocia también a prurito intenso, a alopecia difusa, también a linfoadenopatías. Son muy comunes, que pues esto es una presentación que puede ir incluso desde fases de parche a placa, placa tumor y finalmente pues la eritrodermia. Histopatológicamente observamos el epidermotropismo también marcado, el infiltrado linfocítico en dermis y epidermis, los linfocitos con núcleos cerebriformes, y también puede verse los cuerpos de Pautrier, que es ese acúmulo, pues ya lo he descrito, de los linfocitos en la epidermis, y a veces también puede ir acompañado de fibrosis de dermis papilar. Otra presentación importante es el síndrome de Sézary, muy infrecuente en niños también, el cual lo compone una tríada clásica que consiste en eritrodermia difusa, que es mayor del 80% de la superficie corporal, la linfadenopatía generalizada y las células de Sézary en sangre periférica, que son linfocitos T atípicos con núcleos cerebriformes. Y que además pues de esta tríada también se puede acompañar de prurito intenso, alopecia difusa, ectropión, que es el párpado inferior vertido, queratosis palmoplantar y también edema. Histopatológicamente es similar al resto, no se pierde de vista el epidermotropismo linfocitario atípico, pero con menos formación de microabscesos de Pautrier, y el infiltrado dérmico va a ser difuso. Los marcadores claves van a ser el CD4, el CD8 y la pérdida del CD7 y el CD26. Entonces, ¿existen síntomas cardinales? Sí,
Los síntomas cardinales por lo general son el prurito, que está presente en todas las fases y constituye el síntoma más constante. Luego le sigue el dolor y el malestar, que predominan en las fases tumorales y ulceradas, y las complicaciones frecuentes, que suelen ser las infecciones bacterianas en lesiones ulceradas o en variantes más que todo foliculotrópicas. En cuanto al diagnóstico, tener en cuenta que la micosis fungoide pues es muy buena imitadora. Podemos diferenciarla de otras entidades por el hecho de que son lesiones más crónicas, pruriginosas, en áreas no fotoexpuestas. Importante, siempre documentar el porcentaje de superficie corporal comprometida. También reportar el curso clínico, la variante, la histopatología, el inmunofenotipo. Todo eso es importante, y si existe alguna discordancia clínico-patológica, siempre considerar el hecho de repetir la biopsia y no dejar que estos pacientes pues se pierdan, siempre mantenerlos en seguimiento prolongado y hacerles mapeo fotográfico para comparar pues la morfología de las lesiones, la evolución y el porcentaje de distribución. En cuanto a la biopsia, se sugiere tomar mínimo 2 muestras de sitios distintos, o 4 si es una alta sospecha, con un punch de 4 a 6 milímetros, o también una incisión parcial hasta dermis profunda y los anexos, y por supuesto tener en cuenta la suspensión de cualquier manejo tópico de 2 a 4 semanas antes para poder evitar los falsos negativos. En estos pacientes es ideal también la biología molecular. Importante solicitarle la clonalidad TCR, una química sanguínea, hemograma, extendido de sangre periférica, citometría de flujo, LDH, perfil metabólico y una buena evaluación de ganglios. En base a su clasificación y estadificación mediante el sistema TNMB de la Sociedad Internacional de Linfomas Cutáneos y la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer, tenemos en primer lugar la T, que se refiere a piel, que es a nivel de la extensión de las lesiones; la N, que se refiere a los ganglios linfáticos, que es la infiltración linfomatosa; la M, que ya venía siendo el compromiso visceral; la B, que es la carga de células de Sézara y circulantes determinadas por citometría de flujo, morfología y el clon TCR. Entonces tenemos la T1, que indica parches o placas limitados con afectación menos del 10% de superficie corporal total, y T2, que son parches o placas generalizados con afectación mayor o igual del 10% de superficie. El T3 son tumores cutáneos, el T4 eritodermia con afectación extensa de la piel. En N ya nos referimos a los ganglios, entonces tenemos N0, ganglios no aumentados; N1, ganglios aumentados sin afectación histológica; N2, ganglios aumentados con afectación histológica, estructuras conservadas; N3, que son ganglios aumentados con afectación histológica; y M, que ya viene siendo, perdón, N1, ganglios aumentados sin afectación histológica; N2, ganglios aumentados con afectación histológica, estructura conservada; y N3, ganglios aumentados con afectación histológica y estructura parcialmente borrada. Exactamente. Tenemos M0, que es sin afectación visceral, y M1, afectación visceral presente. B, que es sangre periférica, tenemos B0, sin células atípicas circulantes, menor del 5% de linfocitos; B1, baja carga tumoral en sangre, mayor o igual al 5% de células de Sézara, pero no cumple con criterios B2; y B2, una alta carga tumoral en sangre, mayor o igual de 1000 células de Sézara con un clon positivo. Entonces, el estadio 1 es una enfermedad cutánea temprana sin compromiso significativo de ganglios, órganos o sangre. Tenemos el estadio 1A, que son parches con o sin placas en menor del 10% de superficie corporal total. Estadio 1B, que son parches con o sin placas en mayor o igual del 10% de superficie, ganglios clínicamente negativos o reactivos de N0 a N1, sin afectación visceral M0, sangre negativa o mínima B0, B1. El estadio 2 pues ya viene siendo una enfermedad cutánea avanzada localizada. Tenemos estadio 2A, que son lesiones cutáneas de cualquier extensión, ganglios agrandados clínicamente o histológicamente anormales, pero no linfomatosos, de N1 a N2, con M0, B0 o B1. Estadio 2B, igual o más de un tumor cutáneo mayor o igual de 1 centímetro de diámetro, más ganglios reactivos N0 a N2, más
M0, B0 o B1. En cuanto a estadio 3, es ya la eritrodermia, mayor o igual del 80% de superficie corporal. Tenemos entonces eritrodermia con o sin parches, placas o tumores, ganglios reactivos de N0, N2, M0, sangre negativa o mínima de B0 a B1. Y si ya vemos B2, ya es una leucemización. Ya este paciente pasa a un estadio 4A1. En el estadio 4 ya hay una enfermedad avanzada con leucemización y diseminación visceral. Lo dividimos en 4A1, que son lesiones cutáneas de cualquier extensión más una carga elevada de células de Sézary, B2, más ganglios no cancerosos de N0 a N2, y 4A2, que son lesiones cutáneas de cualquier extensión más ganglios infiltrados por linfomas N3, más sangre B0 a B2. Y finalmente 4B, que son pues lesiones cutáneas de cualquier extensión más una afectación visceral comprobada, ya sea M1 más sangre B0, B2. Ya regresando al caso clínico, ¿qué opciones terapéuticas proponen en este paciente? Entonces tenemos opción A, corticoides tópicos potentes, opción B, fototerapia NB-VB, opción C, A y B, y la D, otra. ¿Cuál? Cuéntenos cuál pensaría que sería otra opción. Bueno, y volviendo a nuestro paciente, finalmente pues se le inició la fototerapia PUVA NB-VB 2 veces por semana con una buena respuesta inicial y con disminución de las máculas y mejoría de las lesiones cutáneas. Los paraclínicos pues continúan normales sin algún compromiso medular, ni alteraciones hematológicas, ni hepáticas, ni renales. En cuanto al tratamiento tópico que fue asociado fue clobetasol 2 veces por semana y tacrolimus de 0.03%, 3 veces por semana y humectación constante con fototerapia según la necesidad. Luego, al cabo del tiempo, el paciente vuelve con aparición ocasional de nuevas lesiones tras una exposición solar porque fue a la playa y se le reinició manejo con fototerapia, 20 sesiones más fotoprotección y metrotexato por 2 meses con una dosis baja subcutánea con ácido fólico como soporte, dando como resultados una respuesta favorable en los siguientes controles mostrando buena tolerancia y que posteriormente se le suspende este metrotexate debido a esto, lo usó nada más por 2 meses y se continuó solamente con tópicos clobetasol 2 veces por semana y tacrolimus de 0.03%, 3 veces por semana. También usamos humectación y fotoprotección importante. Al paciente pues se le realiza una nueva biopsia de control e inmunohistoquímica a finales del 2024 en la cual solo pues se concluye un infiltrado linfoide discreto perivascular con epidermis normal sin evidencia de micosis fungoide activa y solo hallazgos compatibles con hipopigmentación postinflamatoria. Actualmente pues la evolución clínica del paciente está mejorando pues de manera progresiva sin aparición de nuevas lesiones durante estos últimos controles y con una remisión parcial de lesiones previas y la ausencia de compromiso sistémico. En cuanto al manejo de mantenimiento, actualmente pues está en combinación con tacrolimus tópico, clobetasol 2 veces por semana, fototerapia UVB de ser necesaria. Es un paciente que actualmente pues es un paciente que pues, actualmente está estable con una micosis fungoide hipopigmentada bastante controlada y también dado de alta por oncología en el mes de abril de este año, sin embargo, con un seguimiento dermatológico bastante continuo. Así se ve el paciente actualmente al control posterior en agosto de 2025 con una resolución de algunas lesiones hipopigmentadas y restitución del tono cutáneo homogéneo en algunas áreas con máculas hipopigmentadas con disminución en el número y la intensidad, como podemos observar. Es un paciente que de hecho es muy feliz, es un niño muy avispado, como decimos aquí en la costa, muy positivo y la mamá es una señora muy colaboradora y juiciosa con llevarlo a todos sus controles. En cuanto a la discusión, ¿qué nos dice la evidencia? Bueno, si bien el tratamiento de la micosis fungoide en pediatría está basado en el primer consenso internacional de la Sociedad de Linfomas Cutáneos y la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer del año 2025,
siendo pues de hecho el primer consenso internacional pediátrico sobre micosis fungoide en niños, nos demuestra que este artículo está pues basado en estudios de cohortes y revisiones, ya que si bien vimos al principio epidemiológicamente y estadísticamente la incidencia es muy baja y que además se le suma que es una entidad con un curso que es generalmente indolente, lo que nos limita de ensayos clínicos. Entonces, básicamente este consenso por medio de la metodología Delphi, la participación de las sociedades europeas y americanas, se trataron de enfocar más bien en pacientes con estadios tempranos, ya que los casos avanzados y el síndrome de Sézary son aún más raros en niños, entonces nos dan estos pilares para el manejo de estos estadios que son, primero, tener en cuenta, guiarnos del estadio de la enfermedad, segundo, el tipo de lesión, si son pues parches, placas finas o placas gruesas, tercero, si hay la presencia de variantes foliculotrópicas, el cuarto, los factores del paciente, es decir, la disponibilidad local y su cobertura sanitaria. Por otro lado, recalcan que si el paciente está en estadio T1A, se pueden considerar más bien la opción de observar y esperar siempre y cuando pues le expliquemos a los padres la naturaleza indolente de la enfermedad y los posibles efectos adversos del manejo. En cuanto a los estadios T1A, sin embargo, eso es en cuanto a los estadios T1A. Sin embargo, cuando realmente se requiere de tratamiento activo, nos sugieren que la primera línea incluye las terapias dirigidas a la piel, como lo son los corticoides tópicos potentes con una aplicación diaria hasta las 4 semanas y luego mantenimiento de 1 o 2 veces por semana, ya que han pues demostrado una alta tasa de respuesta y remisión completa del 10 al 33% y que además muestran un buen perfil de seguridad en los pacientes pediátricos. Por otro lado, también está la fototerapia NBVB, que muestra una efectividad del 33 al 90% en micosis fungoide hipopigmentadas, pero sin embargo disminuye su efectividad en variantes foliculotrópicas. Y ojo, hacen la aclaración que no es recomendada en pacientes menores de 4 años. También está la puba oral, que esta es más eficaz y con una remisión un poquito más prolongada que la NBVB. Sin embargo, muy contraindicada en pacientes menores de 12 años por el riesgo de las cataratas y además se debe recalcar que su uso prolongado puede aumentar el riesgo de cáncer de piel de tipo no melanoma. Otra opción es el baño de soraleno o VA1, más que todo indicado en manifestaciones como placas gruesas o variantes foliculotrópicas. De hecho, las combinaciones entre VA y VB han sido escritas, sin embargo, aún es demasiado limitada. En cuanto a segunda línea, para la micosis fungoide refractaria o avanzada o en casos de síndrome de Sézary, nos recomiendan ya el uso de retinoides orales como es la acitretina o la isotretinoína, el metrotexato en casos refractarios u optar estrategias similares a la del adulto. Entonces, en resumen, el consenso lo que nos recomienda es individualizar el tratamiento según los pilares que se mencionaron, es decir, el estadio, el tipo de la lesión, el riesgo, priorizando así pues terapias tópicas y fototerapia en casos de enfermedad cutánea limitada y más bien reservar los tratamientos sistémicos en los pacientes en casos más que todo refractarios o avanzados. Cabe destacar, como se dijo al principio, son recomendaciones que se basan en evidencia baja de series de casos retrospectivos, por lo que la decisión que se vaya a tomar debe considerar siempre la seguridad y el impacto a largo plazo, sobre todo en los pacientes pediátricos. Ahora, ¿y qué nos dice la literatura sobre el tratamiento de la micosis fungoide en pediatría? Esta es una revisión publicada en el 2022 que pues analizó aproximadamente 616 casos de micosis fungoide en pacientes pediátricos desde el año 1988 hasta el 2021, en el que básicamente se recopilaron y compararon los datos de muchos pacientes para ver qué terapias funcionan mejor. Entonces, en las terapias dirigidas solamente a la piel, los hallazgos fueron muy interesantes. Demostraron que la fototerapia NBVB obtuvo aproximadamente un 70% de respuesta en las micosis hipopigmentadas, con remisiones a los 4 a 29 meses. Por otro lado, los baños de puba en niños menores de 10 años mostraron una respuesta de hasta el 91% con remisiones más largas de 30 a 87 meses.
Y en cuanto al papel de los corticoides tópicos que se usaron en monoterapia, dieron una respuesta de aproximadamente el 50% y que además cuando se usaban en conjunto con fototerapia mejoraban aún más el resultado. Y si hablamos un poco en cuanto a su seguridad, la NBVB es la más usada en primera línea, pero genera efectos como eritema, ampollas, léntigos, irritación. Sin embargo, pues la respuesta puede ser mayor cuando se aplican más de 80 sesiones. En cuanto a la PUA, esta tiene una remisión prolongada, pero tiene muchísimos efectos secundarios, como ya los mencionamos. Y por otro lado, los corticoides siempre van a ser pues, parte del manejo integral complementados con la fototerapia para controlar las lesiones. Finalmente, pues la evidencia respalda que el usar NBVB como primera línea combinada o no con corticoides y la PUA para usarla más que todo en los casos seleccionados, siempre considerando pues la edad y los posibles efectos secundarios. Este es otro estudio muy interesante y publicado en el 2023, basado en estudios de cohorte retrospectivo que incluyó aproximadamente 37 pacientes pediátricos tratados en un centro médico en Israel entre los años 2013 y el 2021. Ellos tuvieron como objetivo examinar tanto las características epidemiológicas, clínicas, histológicas, al igual que incluyeron las modalidades del tratamiento y la respuesta en seguimiento de 60 meses. Los resultados también fueron muy interesantes. Todos los pacientes estaban en estadio 1A y 1B al diagnóstico. La micosis fungoide foliculotrópica fue la variante más frecuente, representado en un 49%. El 90% recibió pues la fototerapia con una tasa de respuesta del 85% y una respuesta completa del 55% después del primer ciclo. Por otro lado, no hubo diferencia significativa en las respuestas a la fototerapia entre las variantes foliculotrópicas y otras variantes, seguramente debido pues, al tamaño limitado de la muestra. La duración total del tratamiento sí marcó la diferencia. Por un lado, los pacientes que recibieron fototerapia por más tiempo o más o menos con un periodo de 8 a 9 meses mantuvieron una respuesta prolongada incluso después de interrumpir el tratamiento, lo que nos sugiere que las sesiones más largas ayudan a consolidar la remisión. Y otro dato curioso es que los pacientes que no respondieron al tratamiento tenían una micosis fungoide foliculotrópica, mientras que los pacientes con otras variantes como la clásica, la hipopigmentada, siempre mostraron una respuesta bastante favorable. Básicamente de este estudio también se puede concluir que la micosis fungoide es una enfermedad indolente en niños con un pronóstico muy favorable y una respuesta prolongada a la fototerapia, lo que nos refuerza la importancia de las terapias dirigidas a la piel en esta población. Y por último, este es otro estudio de cohorte retrospectivo sobre micosis fungoide en pacientes pediátricos, para ser específicos, 28 pacientes diagnosticados antes de los 18 años, entre los años 1990 y el 2012, en los que mostraron una media de edad del diagnóstico entre los 4 a 11 años, siendo el 46% en hombres, el 54% en mujeres, con variantes hipopigmentada en un 78.6%, siendo el 37% de los pacientes de estadio 1A y el 63% estadio 1B. Y bueno, en cuanto al tratamiento, la fototerapia fue el pilar en la estrategia de estos casos, concomitante también con la terapia tópica, siendo la más usada los corticoides tópicos y luego los retinoides. Con respecto a la fototerapia, pues la PUA en el estudio logró pues proporcionar un periodo de remisión más largo con sesiones menos frecuentes de dos veces por semana, aunque con mayor riesgo de cáncer de piel no melanoma. Y por otro lado, la NBVB pudo lograr periodos de remisión más cortos, 3 veces por semana, pero comprobando el menor efecto fotocarcinogénico que tiene, lo que la hace pues muchísimo más segura en los niños. Pues básicamente este estudio también respalda el papel de la fototerapia pues en los estadios tanto 1A y 1B, sobre todo en la fase parche se debe elegir ya sea PUA y NBVB, pero siempre poniendo de primero el perfil de seguridad favorable para los pacientes. De hecho, en estos últimos 15 años, la evidencia sobre la NBVB ha demostrado pues una eficacia similar en fase de parche, lo que ha llevado a un mayor uso debido a su perfil de seguridad. Y bueno, ¿qué nos proporciona
en sí este estudio básicamente, para concluir, nos proporciona evidencia en cuanto a una alta eficacia de PUVA y NBVB en la micosis fungoide, sobre todo en la población pediátrica, siendo la tasa de respuesta mayor del 80%, pero ojo, nos recalca que ambas terapias son muy eficaces. Sin embargo, nos cerciora o nos indica que la duración de la remisión es un poco mayor en la PUVA de 45 meses que con NBVB 4 meses. Entonces, ya para finalizar este seminario, nos gustaría, después de todo, saber su opinión respondiendo esta sencilla pregunta al escanear el código o ingresando al link que está anclado en el chat de esta reunión. Y la pregunta es sencilla: ¿usarían PUA en un niño con micosis fungoide? ¿Sí o no? Veamos qué dice el público. Ya para llevar a casita, la micosis fungoide pues es rara en niños, como pudieron escuchar es muy poco frecuente en niños, casi menos del 1% de los linfomas cutáneos en menores de 20 años. La presentación temprana por lo general aparece con parches o placas, muchas en formas hipopigmentadas y fácil pues de confundir con otras entidades o dermatosis benignas de la piel. El tratamiento es efectivo. Lo que vimos en la evidencia es que lo que mejor nos funciona es la fototerapia, ya sea PUVA o NBVB, en combinación con tópicos, ya sean corticoides tópicos, que pues han demostrado muy buena respuesta y mejoría clínica. Y finalmente el pronóstico favorable. ¿Cuándo es favorable? Es favorable cuando lo detectamos a tiempo, cuando la esperanza de vida es igual a la de cualquier niño normal, y muy importante es que se deben elegir los tratamientos pensando siempre en la seguridad, sin ignorar pues los efectos a largo plazo. Muchísimas gracias por su atención.